presentando a nuestro conferenciante de hoy. Primero, me gusta hacer, ¿verdad?, la historia un poco como Alfredo y yo nos conocimos, porque siempre hago la historia, ¿verdad, Alfredo? Que realmente Alfredo en un momento, y ahora voy a hacer una introducción más formal, pero para un poquito de trasfondo, me recibió a mí un grupo de estudiantes en la misión permanente de Venezuela en Nueva York, ¿no? Para las Naciones Unidas. Como saben, pues allí están todas las misiones permanentes de los diferentes países que obviamente van y entonces participan en los procedimientos de las Naciones Unidas. Alfredo la dirigió unos años. Entonces, como vamos a ver ahora, fue importante, fue parte de comités negociadores, ¿verdad? Importantes tratados, etcétera. Así es que yo creo que tenemos en ese sentido pues mucho que aprender y preguntarle a él sobre esos procesos. Y pues nada, me acuerdo que hicimos un viaje de estudiantes donde en ese momento fuimos a las Naciones Unidas. Y entonces pues allí la misión permanente de Venezuela nos recibió y tuvimos una conversación muy interesante. Así que siempre lo menciono porque me pareció que fue una excelente actividad. Entonces voy a presentar al colega. El profesor Alfredo Toro Carnevali es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Georgetown y posee una maestría en Políticas y Administración Pública de la London School of Economics. Trabajó durante años como diplomático venezolano en las Naciones Unidas, donde negoció tratados claves como el Tratado sobre el Comercio de Armas del 2014 y el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares 2017. Se desempeñó como coordinador político adjunto de Venezuela en el Consejo de Seguridad y fue vicepresidente de la primera Comisión de Desarme y Seguridad Internacional de la Asamblea General. El profesor Toro Carnevali imparte cursos actualmente de política, seguridad internacional, diplomacia y política latinoamericana en el Departamento de Ciencias Políticas y Derecho de la Universidad de Montclair en Nueva Jersey desde el 2018. Coordina el programa de posgrado, la especialidad de seguridad global y diplomacia y el programa en verano preuniversitario sobre el modelo de las Naciones Unidas. Así que le damos la bienvenida al profesor Alfredo Toro Carnevali. Bienvenido, Alfredo. José, muchísimas gracias. Encantado de estar aquí contigo, de estar en tu clase, de compartir nuevamente y, ¿por qué no?, de hablar de la política exterior de Venezuela en este momento. Pues yo te había señalado cuando me preguntaste sobre me pediste que te diera un título y una reseña de qué iba a hablar sobre él, ¿no? Te dije que iba a hablar de los últimos 20 años, pero en la medida en que empecé a hacer la presentación, la cosa se fue extendiendo un poco. Así que voy a hacer un repaso histórico de la política exterior venezolana, pero obviamente culminando con un mayor énfasis en los últimos años. Eh, yo compartí contigo, creo que tienes una presentación, ¿verdad? Eh, Sí. te voy a pedir si la podemos poner en la pantalla. Eh, muchas gracias, José. Eh, ok, ¿qué es esto, verdad? El título es Anillos de la política exterior venezolana desde el 1958 hasta el 2024, ¿verdad? Y el título es De la libre elección a la opción obligada. Por ahora quiero que eso permanezca como una especie de enigma, ese título, pero se va a ir aclarando en la medida en que vayamos avanzando en la presentación. Cada uno de estos anillos que ustedes ven en la pantalla en este momento representa una fase de la política exterior de Venezuela, comenzando en el año 1958, que es cuando se inaugura el primer gobierno del Partido Acción Democrática. Es el primer gobierno después de la transición desde la dictadura de Marco Pérez Jiménez hacia el inicio del periodo democrático en Venezuela, que bueno, se va a extender durante muchos años. Entonces, si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor.
Ok. Vamos a empezar por el gobierno de Rómulo Betancourt, 1959-1964. ¿Qué es lo importante de este periodo? Y ustedes notarán, ¿verdad?, que este anillo es más angosto que prácticamente todos los demás, ¿verdad? Es el anillo más angosto. Eso quiere decir que en términos de relaciones exteriores, de la amplitud de las relaciones exteriores de Venezuela en ese momento, ¿verdad? Este es uno de los anillos más angostos, ¿verdad? Es decir, el número de actores con los cuales Venezuela interactúa es más limitado. Si podemos darle al cursor nuevamente, van a ver que Rómulo Betancourt decide, ¿verdad? Al inicio de su presidencia, que solo va a establecer relaciones con los gobiernos democráticos de América Latina, el Caribe y con Estados Unidos. Es decir, no pasemos todavía, no nos adelantemos todavía. Teniendo la opción de relacionarse con todos los países del mundo, ¿verdad? Decide relacionarse únicamente, o con todos los países de América Latina y del Caribe, decide relacionarse únicamente con aquellos que son democráticos, ¿verdad? Es decir, decide restringir, ¿verdad?, el abanico de las relaciones exteriores venezolanas. En un discurso, ¿verdad?, de inauguración de su presidencia en el Congreso, dice lo siguiente: solicitaremos cooperación de otros gobiernos democráticos de América para pedir, unidos, que la Organización de Estados Americanos excluya de su seno a los gobiernos dictatoriales, porque no solo afrentan la dignidad de América, sino también porque el artículo 1 de la Carta de Bogotá, acta constitutiva de la OEA, establece que solo pueden formar parte de este organismo los gobiernos de origen respetable, nacidos de la expresión popular, ¿verdad? Entonces, es un periodo en el cual el número de relaciones que Venezuela goza va a ser limitado por elección del presidente Rómulo Betancourt, que decide cerrar las puertas, ¿verdad? Decide cerrar las puertas de la política exterior de Venezuela a un número importante de países en América Latina y en el resto del mundo. Pasemos esta política de Rómulo Betancourt se va a conocer como la doctrina Betancourt y va a estar presente durante una serie de años. El gobierno de Rafael Caldera en 1994-1969. Rafael Caldera es un presidente que va a representar la democracia cristiana y va a inaugurar algo, si podemos darle el cursor, por favor, va a cambiar el enfoque de la política exterior venezolana. Aunque Estados Unidos va a seguir siendo un referente fundamental para la política exterior venezolana, ¿verdad? Va a ampliar las relaciones venezolanas a los países no democráticos en América Latina y el Caribe, y va a implantar algo conocido como el pluralismo ideológico. Es decir, Venezuela va a mantener relaciones con todos los países de América Latina y el Caribe, y otros países alrededor del mundo, independientemente de la ideología que profesen estos países. Entonces, vemos que en este momento el anillo, ¿verdad?, de esta fase, la amplitud de las relaciones venezolanas se expande, por eso el anillo crece, ¿verdad? Se amplía un poco. Eh, También va a haber un énfasis en la creación del Pacto Andino, que incluye a Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, ¿verdad? Que se van a convertir en uno de los ejes centrales de la política exterior y de la política integracionista de Venezuela en la región. Y también hay una distensión en las relaciones con Cuba. Se establece una especie de modus vivendi en las relaciones con Cuba. Esto va a ser particularmente importante porque representa el fin de la doctrina Betancourt y el inicio del pluralismo ideológico. Podemos pasar a la siguiente fase, por favor. ¿Sí? El gobierno de
Carlos Andrés Pérez va a ser eh, significativo porque representa quizás, ¿verdad? Junto con el periodo del presidente Chávez, ¿verdad? Eh, el periodo de mayor amplitud de la política exterior venezolana o el periodo más ambicioso de la política exterior venezolana. El gobierno de Carlos Andrés Pérez va a coincidir con el periodo de distensión o detente, ¿no? Entre las dos grandes potencias mundiales, Estados Unidos y la Unión Soviética, que luego de un periodo de antagonismo muy intenso, y después de la crisis de los misiles de Cuba, van a decir, ok, vamos vamos ¿no? Como dicen, vamos a bajarle dos a la relación, vamos a tratar de coexistir, ¿verdad? Y en el marco de esa coexistencia, se genera un espacio para que los países del tercer mundo, los nuevos países independientes del mundo, encuentren un espacio de expresión que no habían tenido hasta este momento, ¿verdad? Entonces, si le damos a la, al cursor, por favor, Estados Unidos siempre va a estar allí como un referente fundamental de la política exterior venezolana. Pero vamos a ver una ampliación, ¿verdad? De el proyecto integracionista de Venezuela con América Latina. eh, Vamos a ver un periodo en el cual Venezuela establece relaciones diplomáticas con Cuba, con China, con Corea del Norte, con Bulgaria. Carlos Andrés Pérez va a visitar la Unión Soviética, ¿verdad? Eh, Tenemos la creación del Sistema Económico Latinoamericano, el CELA, la firma del Tratado Amazónico, eh, la creación del Banco Centroamericano de Integración, del Banco de Desarrollo del Caribe. Y Venezuela va a jugar un papel muy importante en el llamado nuevo orden económico internacional, ¿verdad? Que va a promover, ¿no? Una nueva manera, una gran asertividad, ¿verdad? Un activismo muy importante por parte de los países del sur global o del llamado tercer mundo, ¿verdad? Entonces, y con ello se inaugura también la cooperación sur-sur y el diálogo norte-sur, donde Venezuela va a jugar un papel muy importante. Entonces, esta es, ¿verdad? Una fase de gran amplitud en las relaciones exteriores venezolanas. Pasamos a la nueva fase, ¿verdad? Eh, que comprende una serie de gobiernos que van desde el año 78 hasta el año 1998. Incluyen las presidencias de, de Luis Herrera Campins, Carlos Andrés Pérez, perdón, Jaime Lucinchi, nuevamente Carlos Andrés Pérez, pero con otra visión y otra política exterior más limitada, y nuevamente Rafael Caldera. Es una sobresimplificación de este periodo, porque son muchos años, y eh, es difícil decir que hubo una sola política exterior. No obstante, eh, si le podemos dar al cursor, por favor, vamos a ver que se mantienen ciertas, un poco las tendencias que habían existido durante esa segunda fase, ¿no? Ese gobierno de Rafael Caldera. Durante estos años vamos a ver que Venezuela, como siempre, va a mantener una relación muy cercana con Estados Unidos, ¿verdad? Pero va a mantener esa amplitud ideológica, ese pluralismo ideológico, va a mantener relaciones con todos los gobiernos, independientemente del régimen o del tipo de gobierno y de la ideología. Va a haber un acercamiento hacia el Caribe importante y va a continuar el énfasis en las relaciones de Venezuela con el Pacto Andino.
en, durante el segundo gobierno de Rafael Caldera, ya hacia los años 94, vamos a ver un importante acercamiento hacia Brasil, que también va a ser significativo para el curso de las relaciones venezolanas. Pero, por lo general, vemos que es una política exterior de limitada ambición, a pesar de que Venezuela mantiene relaciones con un número muy importante de países, su activismo internacional, ¿verdad? Ese activismo que había estado presente durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez va a volver a reducirse, ¿no? Y a concentrarse en un número más limitado de actores. Pasamos al año 99, llega al poder el presidente Hugo Chávez. Y vemos como nuevamente este anillo, ¿verdad? Que representa esta fase de la política exterior venezolana va nuevamente a ampliarse significativamente, ¿no? Eh, Vamos a ver que durante el gobierno del presidente Chávez, a pesar de que se van a mantener, eh, sobre todo durante los primeros años, que coinciden con la presidencia del presidente Bill Clinton, Venezuela va a mantener relaciones eh, em, amistosas con Estados Unidos, o naturalmente va a mantener relaciones comerciales basadas en el comercio del petróleo, la venta del petróleo a Estados Unidos. Eh, ya con la llegada de George Bush y ya posterior al golpe de Estado de 2002 en Venezuela, y una serie de acciones, ¿no? Eh, eh, ah, más antagonistas, ¿verdad? Eh, Vamos a ver que Venezuela comienza a jugar ese papel va a empezar a antagonizar con Estados Unidos, ¿verdad? A pesar de que sigue siendo un socio comercial, va a comenzar a forjar relaciones y alianzas con gobiernos alrededor del mundo que tienen una visión antihegemónica con relación a Estados Unidos, ¿no? Eh, Estamos hablando de Rusia, estamos hablando de China, estamos hablando de Irán, pero también estamos hablando durante este periodo de una revitalización de la OPEC, ¿verdad? La OPEC la OPEC había caído en una especie de largo sueño, ¿no? eh, eh, Había dejado de jugar un papel importante en las relaciones internacionales, aunque seguía teniendo obviamente una influencia en los precios del petróleo, había dejado de ser un actor político importante. Chávez va a dedicar los primeros años de su gobierno y de su política exterior a revitalizar el papel político internacional de la OPEC. Va a visitar a todos los presidentes de los países miembros de la OPEC, incluyendo a Saddam Hussein y a Gaddafi, ¿no? Lo cual va a ser controversial en su momento, pero que era fundamental para poder forjar una, algún tipo de unidad dentro de la OPEC que había sido sumamente, se había visto resquebrajada eh, eh, después con la guerra entre Irak e Irán y después con la invasión de Irak a Kuwait. Eh, Se va a dar una gran cumbre de la OPEC en Venezuela, la primera cumbre en 20 años de la organización, y la OPEC va a pasar a ser nuevamente un actor político internacional importante gracias al activismo, ¿no? Del, del presidente Chávez. Eh, También vemos, ¿verdad?, un trabajo importante en la construcción de la cooperación sur-sur a través de Petrocaribe, pero también a través el establecimiento de relaciones
de cooperación petrolera con países en África, con países en Asia, incluso dentro de Estados Unidos y Europa. Venezuela, a través de programas de solidaridad, va a utilizar el petróleo como una herramienta fundamental de la política exterior. Y eh, va a, además de eso, ¿verdad? Eh, Va a trabajar arduamente en la consolidación de la UNASUR, ¿no? De la mano de Brasil, y de la fundación y consolidación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Perdón que se me olvidó pedirte que le dieras al cursor, por favor, ¿no? Entonces, eh, tenemos el activismo en América Latina y el Caribe a través de UNASUR, a través del OPEC, por supuesto, a través del ALBA, ¿no? Las relaciones con Cuba, Nicaragua, Bolivia y Ecuador. Eh, Tenemos la revitalización del OPEC, tenemos la cooperación sur-sur con con un número importante de países en África, en Asia. Eh, y tenemos también la creación de estas alianzas antihegemónicas, ¿verdad? Que van a tratar de resquebrajar un poco eh, eh, la unipolaridad de Estados Unidos que había sido imponente durante estos años, ¿no? Sobre todo con las guerras en Irak y Afganistán. Con la muerte de Chávez, ¿verdad? Eh, la política exterior eh, venezolana va a sufrir eh, una pérdida importante y, como había dicho en el título de la presentación original, una especie de angostamiento del anillo, ¿no? Se reduce el anillo, ¿no? Eh, y a pesar de que va a ser un proceso paulatino en el cual Venezuela va a ir perdiendo aliados, o va a ir perdiendo amigos, o va a ir eh, eh, centrando sus relaciones exteriores en un número cada vez más reducido de actores. Em, Hasta llegar, pues ya después de las elecciones de 2018, de la imposición de sanciones y de las últimas elecciones de 2024, ¿verdad? A un, a una, a un número de relaciones eh, sumamente limitada, ¿verdad? Si le podemos dar al cursor. Eh, en este momento, y a lo mejor estoy equivocado, pero no sé de ningún gobierno democrático que haya reconocido la victoria de Nicolás Maduro en las últimas elecciones. Venezuela sigue teniendo importantes relaciones con Rusia, China, Irán, Turquía. Forman parte de este grupo de alianzas antihegemónicas que se forjaron durante el gobierno del presidente Chávez, que forjó Nicolás Maduro como ministro de Relaciones Exteriores del presidente Hugo Chávez durante ese periodo, ¿verdad? Eh, Esas relaciones persisten, pero eh, es, es de lo, son las pocas relaciones que persisten, ¿verdad? Para el gobierno venezolano. Entonces, eh, parte de lo que quería señalar, ¿verdad? O quería ilustrar con este grupo de anillos, ¿verdad? Representando cada fase. Es como vemos que
En el año 59, Rómulo Betancourt decide restringir las relaciones exteriores venezolanas a un número de actores. Pero es una decisión, es una elección libre que Venezuela decide adoptar. Y quizás el periodo en que Venezuela ha tenido eh, eh, una política exterior más angosta, más restringida, ¿verdad? Eh, y vemos como en 2004 pareciera cerrarse el círculo después de 70 años, en que Venezuela vuelve a tener un número muy reducido de relaciones en el ámbito internacional. En este caso, no es por elección, sino porque no hay más opciones, porque estos son los países que están dispuestos a seguir trabajando con Venezuela en este momento. Si podemos pasar a la siguiente lámina, José, por favor, ¿verdad? Entonces, este es, eh, eh, son los dos anillos que van a coincidir, ¿verdad? Uno en 1958, el otro en 2024. Cuando hablamos de la amplitud de las relaciones exteriores venezolanas, vamos a encontrar un paralelo entre el 58 y el 2024. Las circunstancias son muy diferentes, pero la amplitud de las relaciones en términos de aliados, amigos, es similar. Pasemos a la siguiente fase. Esta es una frase, ¿verdad? Eh, que de cierta manera ilustra el carácter de las relaciones exteriores de Venezuela en este momento. Y es que eh, las relaciones exteriores de Venezuela en este momento están basadas en el fundamento de que las relaciones son para el Estado, por el Estado, ¿verdad? Eh, y es la sobrevivencia del Estado, la sobrevivencia del gobierno lo que está en juego. Y las relaciones de Venezuela en este momento giran en torno a su sobrevivencia, ¿verdad? La sobrevivencia del actual gobierno depende de esas relaciones y va a poner toda su atención y va a centrar todos sus esfuerzos en mantener esas relaciones. Ese es el objetivo principal de la política exterior de Venezuela en este momento. Para culminar, quiero hablar de algunas de las razones por las cuales eh, el gobierno de Maduro no fue capaz de mantener, ¿verdad? Las relaciones o no fue capaz de mantener la amplitud, la ambición, la proyección que Chávez había logrado alcanzar en la política exterior venezolana. Podemos pasar a la siguiente. eh, entonces, eh, cursor, por favor. Maduro, ¿verdad? Va a ser el heredero político de Chávez, pero va a ganar por escaso margen la elección en 2013 y eso le va a restar legitimidad en lo doméstico y le va a restar margen de acción también a nivel internacional. Siguiente. El precio del petróleo, ¿verdad? Va a caer de $100 por barril en 2014 a $30 por barril en 2016. Siguiente. La producción petrolera venezolana va a caer de 2.4 millones de barriles diarios en 2014 a 500.000 barriles diarios en 2020. Entonces, si sumamos, ¿verdad? La caída de los precios del petróleo con la caída de la producción petrolera venezolana, y tenemos en consideración que el petróleo es el
principal motor de la economía venezolana. Pasemos a la próxima, por favor. Vamos a ver que la economía venezolana entre 2014 y 2021 se va a contraer en 2/3 partes. Es una contracción monumental de la capacidad económica venezolana. El embargo impuesto por Trump al petróleo venezolano en 2017, aunque ya existían sanciones que también tenían un impacto importante en la capacidad de producción petrolera importante, como el acceso a la banca internacional, el acceso a aseguradoras internacionales, etcétera, que ya venían mermando la capacidad petrolera venezolana. Por supuesto, el embargo petrolero a Venezuela va a ser ¿no? el último clavo, ¿no? En la urna de la economía venezolana. Y a partir del 2017, la producción petrolera se va a contraer en 1 millón de barriles diarios. En un año, en 2017, se va a contraer 1 millón de barriles diarios y el Producto Interno Bruto un 35% en el año 2017, con la imposición del embargo petrolero. Ya venía decayendo la producción petrolera. Significativamente a partir del 2014, pero va a exacerbar las condiciones de la economía venezolana. Próximo. También América Latina va a cambiar, ¿verdad? Es el fin de la ola rosa, se van a producir transiciones en Brasil, en Argentina, en Ecuador, ¿verdad? En toda una serie de países en la región que hasta entonces habían tenido gobiernos de izquierda o de centro izquierda o afines, ¿verdad? En Uruguay también. Va a surgir el Grupo de Lima, que es un grupo mucho más cercano a Estados Unidos, de una política eh, eh, claramente antagonista, ¿verdad? Del gobierno venezolano. Y por último, ¿verdad? Eh, tenemos las elecciones de 2018 que gozan de escasa legitimidad a nivel internacional y a nivel regional, y las últimas elecciones de 2024 que han sido ampliamente consideradas como fraudulentas. Entonces, a pesar de que la economía venezolana se ha venido recuperando poco a poco, eh, no sabemos qué vaya a pasar ahora, si eh, va a haber una reimposición del embargo pleno. Todavía hay una serie de actores internacionales que siguen, petroleros que siguen trabajando en Venezuela. Eh, pero en todo caso, no es una prioridad del gobierno de Maduro reproducir la política exterior del gobierno de Chávez, sino simplemente sobrevivir. Por lo cual, ese pequeño, angosto anillo probablemente va a mantenerse indefinidamente durante varios años. Y con eso llegamos al final de la presentación. Muy bien, muchas gracias, Alfredo. Me parece muy interesante cómo está planteando, ¿verdad? Es una manera muy interesante de presentar una visualización de estas etapas, ¿no? En estos anillos, cómo quizás en un momento fueron más cortos, en un momento se ampliaron. Y yo creo que hay mucha tela para cortar con relación a tratar de entender quizás un poco por qué. Obviamente, como lo has presentado de una manera así cronológica, pues no sé si quizás una buena pregunta sería comenzar un poquito desde una perspectiva cronológica o quizás
un poquito más aleatorio, pero entre las cosas que hemos discutido en clase, porque ya habíamos hecho, estamos justamente ahora entrando en este periodo como más contemporáneo y por lo general la gente tiende a pensar un poco en Venezuela como un antes y después, obviamente con la elección de Chávez y todo este proceso que se empieza a dar desde alrededor del 98, 99, ¿no? Pues estamos entrando realmente en esa discusión ahora. Sin embargo, habíamos visto con anterioridad y habíamos discutido elementos de la política exterior de presidentes anteriores. En Puerto Rico hay mucho interés por la época de Rómulo Betancourt, porque hubo una relación importante con Puerto Rico en ese momento. El gobernador de Puerto Rico, Luis Muñoz Marín, tuvo entonces muy buena relación con ese grupo, la que le llamaban la Legión del Caribe, ¿no? La Legión Democrática del Caribe, y que quizás por empezar un poco lo que puede ser una conversación sobre la política exterior venezolana, ¿a qué le atribuye un poco que esa política exterior de Rómulo Betancourt se haya quizás limitado a lo que se le llamaban no se denominaban las democracias, particularmente en esa época, y sé que obviamente en ese momento Venezuela salió de la dictadura de Pérez Jiménez, ¿no? Así que quizás volviendo un poco a esa época, ¿a qué le atribuyes esa política exterior de Rómulo Betancourt? Eso es una buena pregunta, José. Yo creo que hay diferentes elementos que considerar. Eh, por una parte, tenemos un acercamiento muy importante entre Venezuela y Estados Unidos, entre el presidente Betancourt y el presidente Kennedy, que estaba en ese momento, ¿verdad? Y una coincide con, ¿verdad? Con la gran Alianza para las Américas, ¿no? La política de Kennedy de establecer, de restablecer lazos, ¿verdad? Con América Latina a través de la cooperación económica, a través de la cooperación cultural, ¿no? Vemos que hay un acercamiento importante entre Venezuela y Estados Unidos. Naturalmente, Venezuela viene de una transición de la dictadura de Marco Pérez Jiménez, de una represión importante de los actores democráticos, de los partidos políticos existentes, a esta transición hacia la democracia. Eh, También es un periodo de una fuerte lucha en contra del comunismo en Venezuela, ¿verdad? Y de la represión de los actores de izquierda en Venezuela, de la ilegalización del Partido Comunista. Yo creo que hay una serie de factores que influyen sobre esta decisión del presidente Betancourt de favorecer las relaciones con los actores democráticos en Venezuela en ese momento. Sí, me parece interesante porque en la clase hemos estudiado que en ese momento, posterior a la Segunda Guerra Mundial, obviamente pues comienza la Guerra Fría y evidentemente pues eso estaba jugando un papel sumamente importante dado la influencia y hegemonía regional y yo creo que ya después de la Guerra Fría se puede hablar de una hegemonía prácticamente internacional de los Estados Unidos, ¿no? Entonces el sistema interamericano, ¿verdad? Se va a convertir en la... También, perdón, que no, Sí, disculpa, José, que no mencioné que, bueno, sí. obviamente eh, 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 coincide con la Revolución Cubana, Mm. este periodo, ¿no? Que también va a ser un factor muy importante va a tener un impacto muy grande en las relaciones latinoamericanas y caribeñas. Sí, sí, no, y a eso me refiero, quizás un poco antes de la Revolución Cubana, y me corrí, ¿verdad? El año de la llegada fue del 59, o sea que el mismo año de la Revolución Cubana, Sí, y que en ese periodo hubo una buena relación con la Revolución Cubana, ¿no? La primera mitad, digamos, bueno, no la primera mitad, pero quizás el primer año, año y pico, 2 años de la Revolución Cubana, todavía no se había dado el choque fundamental con Estados Unidos, por lo menos con relación a lo que fue la invasión de Playa Girón y eventualmente pues la crisis de los misiles.
Entonces, realmente en la medida que se deterioran las relaciones con Cuba, es que eventualmente pues, se declara que la Revolución Cubana es socialista, etcétera, y ahí entonces sí es que hay un rompimiento definitivo. Pero que Correcto. curiosamente en el periodo justamente antes sí hubo una buena relación, ¿no? Y Sí, aparentemente Rómulo Betancourt pues tenía una buena relación con Cuba en ese momento. Pero que lo que me parece interesante es que había un elemento sumamente ideológico también, ¿verdad? ujú, De ujú, Betancourt con relación a tratar entonces de ver esas relaciones exteriores específicamente con las democracias, ¿no? Yo creo que es un punto interesante. Y por ende, ¿verdad? Dado la hegemonía estadounidense, yo creo que la importancia que me corrigen, ¿no? Pero yo creo un poco también de la importancia en la estructura económica venezolana, y esto va a ser ya obviamente yo creo que desde allá hasta acá, el impacto de Venezuela como un país exportador de petróleo, ¿no? Entonces yo creo que esas cosas pues juegan un papel fundamental en eso, ¿no? Lo mismo, ¿verdad? En términos del tema de la regionalización, y quizás me gustaría también hacer ese antes y después con Chávez, ¿no? Quizás antes de Chávez, ¿cuál fue el papel fundamental que jugó entonces Venezuela con la promoción de los elementos regionalistas, organizaciones continentales o subregionales? En llevar a cabo o fortalecer esos procesos. sí. Eh, bueno, vemos digamos que después del fin de la, de la doctrina de Betancourt, ¿no? Se produce entramos en una fase de pluralismo ideológico en el cual Venezuela va a mantener relaciones y sobre todo no solo pluralismo ideológico en el sentido de derecha-izquierda, sino también en términos del tipo de gobierno, ¿no? Y va a establecer relaciones con prácticamente todos los países de América Latina y el Caribe. Eh, la tendencia original del proceso de integración venezolano va a ser hacia ¿no? En relación con los países andinos, ¿verdad? El motor de la integración venezolana original va a ser su acercamiento hacia los países andinos. Entonces, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Ecuador, de Perú, de Bolivia, de Chile, ¿verdad? Y el Pacto Andino va a jugar un papel muy importante en la identidad y en la política exterior venezolana. Eh, con Carlos Andrés Pérez en los años 70, 73, que es una de las coincide, ¿verdad?, con el embargo de la OPEC y se disparan los precios del petróleo, ¿verdad? Entonces Venezuela tiene una gran afluencia petrolera en ese momento. Eh, Venezuela va a ser promotor de la integración regional, el sistema económico latinoamericano, el CELA, ¿verdad? Va a seguir dando la importancia al Pacto Andino, va a convertirse en donante del Banco Interamericano de Desarrollo, un donante muy importante del Banco Interamericano de Desarrollo. eh, y eh, eh, va también a promover en América Latina, el Caribe, pero alrededor del mundo, ¿verdad? Esta noción de nuevo orden económico internacional, ¿no? De asertividad del tercer mundo, de los países del sur, etcétera. No, no hay un proyecto de integración regional sin Estados Unidos. No es algo que se plantee en ese momento, ¿verdad? Y yo creo que esa es una diferencia importante, ¿no? Venezuela sigue actuando dentro del ámbito de las relaciones interamericanas, digamos que en cooperación con Estados Unidos, sigue siendo el principal, Estados Unidos sigue siendo su principal socio comercial. Entonces, pero hay una mayor tolerancia, como te decía, de las grandes potencias de Estados Unidos y de la Unión Soviética durante esos años, sobre todo de Estados Unidos hacia América Latina. Hay un breve periodo de extensión
en el cual se permite este activismo internacional tercermundista, ¿no? Y Venezuela también, pues bueno, va a participar del grupo de los 77, ¿verdad? Y la relación con el Caribe sí va a ser una relación muy importante en estos años, aunque la relación con el Caribe es algo que Venezuela ha sostenido prácticamente en todos los gobiernos a partir del año eh, 60 ¿no? A partir del año 64 en adelante, Venezuela va a mantener eh, buenas relaciones. El Caribe va a ser una parte muy importante de la política exterior venezolana. Eso es una constante, ¿verdad? De la política exterior venezolana. Bien, en tu presentación también demostraste y me permite, sí, ¿verdad? Ver cómo tú haces la asociación, que definitivamente también hay un proceso por el cual se convierte más en gusto también. Entonces, posterior a esa época que mencionas, ¿no? La época que estamos hablando, nos referimos realmente a ese auge de los precios de las materias primas. Como tú muy bien mencionas, en los años 70, pues prevaleció el détente, ¿no? Entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Había expertos que hablan pues, de una decadencia de la hegemonía estadounidense, el impacto que había tenido la guerra de Vietnam en Estados Unidos, el fin del perdón, el petrodólar, no, el patrón oro, Ujú. cuando entonces Estados Unidos decide salirse de la relación oro-dólar. Y que entonces efectivamente pues se estaban dando unos procesos de transición y un auge muy grande con relación entonces a los proyectos del tercer mundo, ¿no? Y entonces en ese contexto me parece que ese gobierno de Pérez Jiménez, perdón, de Andrés Pérez, jugó entonces un rol fundamental en Venezuela como país exportador de petróleo. Y por ende, ¿verdad? ¿Cómo se incorpora entonces en estos diálogos de el nuevo orden económico internacional? Yo creo que eso es importante, ¿verdad? Porque había en ese momento un sentido bastante grande de optimismo en esos países que tenían este proyecto del tercer mundo, efectivamente, ¿verdad? Si por un lado Estados Unidos estaba pasando también por digamos, este proceso de cambio, y la Unión Soviética también hasta cierto punto tenía que manejar sus realidades y sus dificultades a través de la crisis de la estanflación internacional, pues eso parece que fue beneficioso hasta cierto punto para los países del tercer mundo. Sin embargo, yo creo que posteriormente también entramos en la década de los 80, la llegada del pensamiento neoliberal y las políticas neoliberales, y por ende también eso coincidió, Y la crisis de no, la deuda. la crisis de la deuda, eso voy, ¿no? Entonces, mi pregunta, ¿puede haber una relación particular entre la crisis de la deuda y la década perdida de América Latina con ese agotamiento que se vuelve a dar y los diferentes presidentes venezolanos que se dieron? Porque es una época interesante. Usualmente lo que habíamos estudiado en la clase con relación a Cantins, que viene en los 80, ¿no? Fue si recuerdo bien, era de Copé, ¿no? Y entonces jugaba un papel, o perdón, era de Acción Democrática, ahora se me olvida. El gobierno de los presidentes entonces que se dan por lo menos desde el 78 en adelante, ¿no? Y entonces jugó un papel, dado la época neoliberal, dado la crisis de la deuda, que evidentemente pues también ha impactado a Venezuela. Y es bien interesante porque dado que Venezuela quizás durante la época del auge de las materias primas, uno pensaría que la situación económica estaría mejor y que quizás Venezuela no caería necesariamente en esa crisis de la deuda. Pero efectivamente también pasa. Y es más una pregunta que te estoy haciendo, ¿no? O sea, ¿qué puede explicar un poco, yo creo que ese nuevo agostamiento durante los años 80 y los 90 de la política exterior venezolana y cómo de alguna manera se relaciona a esa crisis de la deuda? Eh, sí, bueno, este, hay dos cosas, ¿verdad? Una es, hay que preguntarse si los periodos de Carlos Andrés Pérez y Hugo Chávez representan eh, anomalías en la ambición, ¿verdad?
del papel de Venezuela en el ámbito internacional. Es decir, en ambos vemos proyectos sumamente ambiciosos de proyección de Venezuela como líder, ya sea del tercer mundo o de un movimiento antihegemónico global, en el caso de Chávez. Eh, pero obviamente la crisis de la deuda en el caso venezolano va a impactar de manera importante la capacidad de Venezuela de mantener esa proyección que había tenido durante los años de Pérez. Aunque eh, yo creo que los intereses eran diferentes. Pérez va a ser sustituido por Luis Herrera Campins, un presidente demócrata cristiano, con una política exterior mucho menos ambiciosa, sin ese elemento ideológico, entre comillas, de tercermundismo o de nuevo orden económico internacional. Vemos que en general en América Latina el periodo de sustitución de importaciones, un periodo de crecimiento importante durante 20, 25 años de intentos de procesos de industrialización en la región están llegando a su fin, ¿verdad? Eh, Vemos el impacto de la crisis de la deuda internacional. A partir de ese año, Venezuela comienza a decrecer sistemáticamente eh, durante 20 años, ¿verdad? Eh, entonces, hay un debilitamiento, sí, hay un debilitamiento económico, pero también yo creo que hay un reacomodo de las ambiciones del papel de Venezuela en el ámbito internacional. Como te decía, es un periodo largo y es imposible no caer en sobresimplificaciones, ¿no? Em, pero, eh, pero yo creo que lo que sí vemos, obviamente, y bueno, y con el neoliberalismo sí vemos sobre todo con el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez entre 1989 y 1992, él va a sufrir un impeachment, ¿no? Y eh, 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 va a ser removido del poder eh, por el Congreso. Pero allí, bueno, es cuando se implementa realmente las reformas estructurales del Fondo Monetario Internacional que van a tener un efecto muy negativo sobre la población venezolana, ¿no? Se van a levantar, se va a producir el Caracazo en el año 89, va a haber represión, van a morir personas. Luego viene el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado de Chávez en el año eh, 92, seguido de otro intento de golpe de Estado, hasta que, bueno, ya el Pérez sale del gobierno. Eh, pero en fin, algo que es importante y que lo que caracteriza, ¿verdad? Al gobierno de Chávez de cualquier otro gobierno anterior eh, es la relación con Estados Unidos, ¿no? Incluso Pérez, ¿verdad? A pesar de defender el nuevo orden internacional, a pesar de defender el tercermundismo, a pesar de todas estas cosas, nunca va a antagonizar con Estados Unidos o mantener relaciones, a pesar de que hay una apertura, visita a la Unión Soviética, luego va a ser secretario general ¿cómo se llama? El socialismo internacional. Eh, pero las relaciones con Estados Unidos siempre van a ser muy firmes. Eh, realmente es con el presidente Chávez eh, que se manifiesta, ¿verdad? Esta antihegemonía. Quizá, bueno, eh, eh, parte de ello tiene que ver con obviamente llegada al poder de George Bush, ¿verdad?
de la guerra en Afganistán, de la guerra en Irak y de estos diferentes factores, ¿no? Sí, precisamente yo creo que me gustaría preguntarte entonces un poco también de esa política exterior durante la época de Chávez. ¿Se le puede atribuir realmente el éxito también a los precios del petróleo? O sea, está ligado mucho a esos, fue limitado, o sea, lo que te quiero decir es que esa capacidad también de acción muchas veces puede estar ligada a ese tema, ¿no? No, quizás Bueno, estoy siendo un poco no, reduccionista, ¿no? bueno, Pero es para... no cabe duda, no cabe duda, y por eso en parte, cuando traté de explicar las razones por las cuales Maduro es incapaz de mantener la política exterior de Chávez, me refiero al aspecto económico también, ¿no? A la caída de los precios del petróleo. Pero no es solo la caída de los precios del petróleo, también es obviamente la contracción de la producción petrolera y también la legitimidad política del gobierno de Maduro a nivel interno van a afectar esa capacidad. Pero eh, sí hay un paralelo entre el periodo de Pérez y el periodo de Chávez, ¿verdad? Porque en ambos casos coincide con una alza importante en los precios de los productos primarios y una alza en los precios del petróleo. Es decir, el baúl con el que Venezuela cuenta para proyectarse internacionalmente es un baúl importante y va a ser un motor fundamental de una política exterior más ambiciosa durante esos periodos. Em, pero, pero no quiero tampoco ser reduccionista y decir que ese es el único factor que influyó en el curso de la política exterior venezolana. También hubo otros factores. Sí, te iba a preguntar específicamente sobre entonces los proyectos, porque yo creo que había una relación muy clara, o sea, había unas políticas domésticas muy claras, específicamente con la llegada de Chávez, ¿verdad? Las misiones y todo este tipo de reforma, ¿verdad? Si prefiere, en términos de las políticas domésticas, que evidentemente pues, se van a impactar en la medida que entra toda la crisis económica y la baja de los ingresos del petróleo. Pero si nos podía hablar un poco también de de entonces lo que eran los proyectos de regionalismo también de esa época de Chávez. O sea, me refiero a ALBA, Bueno, Petrocaribe, el, UNASUR y el, por lo el, menos el, CELAC. Ujú. el- una de las, ¿verdad? Eh, una de las acciones más importantes del gobierno de Chávez, ¿verdad? Va a ser bloquear, ¿verdad? Junto con Brasil y Argentina, la, la creación del ALCA, ¿no? ¿No? De la zona de libre comercio de América Latina y el Caribe, lo cual era un proyecto, era un proyecto para crear una zona de libre comercio en todo el hemisferio occidental liderado por Estados Unidos. Entonces, frenar ese proyecto, ¿verdad? Eh, Obviamente de un proyecto económico neoliberal para América Latina fue uno de los ejes fundamentales de la política de Chávez. Y a su vez, pues la consolidación de proyectos alternativos al ALBA también van a ser importantes. El, el proyecto más ideológico va a ser la creación del ALBA, junto con Cuba, Nicaragua, Ecuador y Bolivia, que va a ser va a ser el bloque, ¿verdad? Eh, 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 Va a ser el bloque de izquierda ideológico más importante en la región, liderado por Venezuela. Pero también eh, Venezuela y Brasil van a ser los dos países que van a trabajar de manera más ardua en la consolidación de UNASUR, ¿verdad? Y del, del fortalecimiento y de realmente UNASUR llegó a ser un actor importante
en América Latina. Lamentablemente eso se perdió, pero Venezuela, UNASUR establece una sede en Ecuador, ¿verdad? Elige secretarios generales, son personas que que van a jugar un papel. No, dentro de UNASUR se establecen relaciones importantes, pero no solo económicas, sino también políticas, incluso de cooperación en el área militar. Entonces, hay una profundización de la cooperación a nivel suramericano que no se había dado, quizás jamás hasta ese momento. ¿Verdad? Entonces, y vemos como los diferentes bloques que habían coexistido dentro de América del Sur, Mercosur, el Pacto Andino, etcétera, ¿verdad? Todos van a fusionarse en un solo bloque regional. Entonces, eso es fundamental. En el ámbito de la CELAC, Venezuela también va a ser uno de los actores fundamentales. La primera reunión de la CELAC prefundacional va a ser en Caracas, ¿verdad? Y Venezuela va a trabajar, esto es muy importante y la gente quizá no lo sabe. eh, Venezuela trabajó de manera muy cercana con el presidente Sebastián Piñera en Chile, un presidente de derecha, en la creación de la CELAC y la primera reunión formal de la CELAC fue en Santiago de Chile. ¿Verdad? Eh, y había un entendimiento entre Piñera y Chávez, bajo el cual eh, nosotros una, tenemos un objetivo común, que es la creación de un bloque latinoamericano y caribeño sin influencia de los Estados Unidos. Vamos a tratar de mantener fuera de este grupo y de este bloque de integración latinoamericana y caribeña. Vamos a tratar de mantener el contenido ideológico y las diferencias ideológicas, vamos a tratarlas, pero vamos a hacer todo lo posible por impedir que se conviertan en un obstáculo para la integración y trabajaron de manera ¿no? Muy determinada para lograr esa unión a pesar de las diferencias ideológicas. Y, y fue casi que un moto de la CELAC, integración a pesar de las diferencias ideológicas, ¿verdad? Entonces, y, y tuvo su auge también, ¿no? A pesar de los diferentes gobiernos y de las diferentes tendencias. Lamentablemente también la CELAC ha decaído. Y yo creo que ha habido eh, esa, ese ámbito de conciliación ideológico, ¿no? Esa, esa distensión o ese ¿no? Dentro de América Latina, lamentablemente desaparece, ¿no? Eh, pero, pero fue muy auspicioso en su momento. Y yo recuerdo, estando en la ONU, ¿verdad? Tenía los grupos regionales redactamos y presentamos discursos en común. Entonces, para toda una serie de temas, ¿verdad? Tenía que reunirme con el grupo de Mercosur para llegar a un discurso común que íbamos a pronunciar en los diferentes comités de Naciones Unidas. También tenía que reunirme con el grupo de UNASUR, que también presentaba su discurso común en el seno de los diferentes comités de la Asamblea General de la ONU. Y también me reunía con todos los miembros de la CELAC para concertar un discurso común que pronunciaba el presidente pro tempore de CELAC en nombre de la región. Entonces, es un proceso de hiperintegración a nivel latinoamericano y caribeño que ojalá se repita. Yo creo que eh, eh, ser parte de eso, de verdad que
sentir ese espíritu de unidad dentro de América Latina y el Caribe, eh, como diplomático en el seno de un organismo multilateral como Naciones Unidas, donde tiene 193 países, eh, fue algo, no quiero sonar cursi, pero fue algo bonito, ¿no? Claro, claro, sí, 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 no, yo creo que fue una etapa muy particular y me parecía que se estaba sobrepasando ciertas ideologías que evidentemente se van a recrudecer y por eso es que en parte hablo un poco de cómo este proceso y esa, ¿verdad? Como la estructura económica venezolana también empezó a tener todo este impacto negativo con la baja de los precios del petróleo y muchos problemas también domésticos, ¿verdad? Que yo creo que eso sin duda se dio ahí y todas esas cosas influyen en conjunto, ¿verdad? Yo creo que con políticas o choques particulares con Estados Unidos, etcétera. Evidentemente la administración Trump, ya cuando está Maduro, pues, ¿verdad? Recrudece el bloqueo, por lo menos el embargo petrolero, entre otros tipos de sanciones. Te voy a dar una última pregunta más porque yo sé que ya es hora. Sí, ya, Pe- ya, pero por ende, tengo una pregunta de un estudiante y en parte tiene que ver algo con una pregunta que yo tengo también. La estudiante Michelle pregunta, ¿verdad? ¿Cuáles fueron esos factores internos políticos que usted mencionó que contribuyeron, influyeron en Maduro no pudiese continuar igual de efectivamente esas políticas internacionales? Y entonces yo creo que también un poco mi perspectiva tiene que ver con el conflicto político, la crisis política de Venezuela, porque a mí me parece hasta cierto punto, ¿verdad? Y quisiera saber tu opinión al respecto, que dado el conflicto de las elecciones del 2018, el, el debate entre cuál era el presidente legítimo, si Maduro, ¿verdad? Guaidó en ese momento, que eso evidentemente pues plantea un problema en términos del reconocimiento internacional y la posibilidad inclusive de ese angostamiento que tú estás hablando, porque al haber esa división entre el reconocimiento de X o Y presidente, pues evidentemente hay una división muy grande en términos de las posibilidades de la misma política exterior venezolana. ¿Y hasta qué punto eso se puede volver a reflejar ahora, dado las circunstancias de las elecciones recientes, ¿no? Pero adelante, Alfredo, sí. sí. Bueno, mira, a mí me sorprendió, ¿verdad? Que yo creo que a mucha gente le sorprendió que Maduro, habiendo, con la muerte de Chávez, se produce uno ve en la calle sentimiento popular importante, ¿no? A favor de Chávez, ¿no? Y una, obviamente con un auge de la popularidad de Chávez ¿no? Al fallecer. Todo el mundo esperaba que esa popularidad se transfiriese a Maduro automáticamente y que mantuviese ese margen de popularidad electoral que había tenido Chávez durante sus años de gobierno. Y no ocurrió, no ocurrió, ¿no? No ocurrió en parte porque pues, Maduro no es Chávez, ¿no? Eh, pero eso significó también el control, ¿verdad? De los diferentes actores políticos en Venezuela, del bloque chavista, ¿verdad? Que tenía Chávez sobre su propio aparato político. eh, eh, con la muerte de Chávez va a ser mucho más difícil mantener la cohesión y la unidad de ese bloque, ¿no? Eh, y yo creo que eh, Venezuela va a tener inevitablemente que, o Maduro va a tener inevitablemente que eh, dedicar eh, toda su energía, ¿verdad? A mantener la gobernabilidad dentro del país, de mantener la unidad de los actores necesarios para mantenerse en el gobierno, ¿no? Por eso esa frase que te decía del gobierno para el Estado y por el Estado. Realmente la capacidad de mantenerse en el poder se va a convertir en una necesidad, ¿verdad? Y por lo tanto hay menos espacio de atención para otros procesos. Eh,
Yo creo que ya para ese momento, de nuevo, su capacidad de proyectarse como un líder de movimientos antihegemónicos en América Latina o un interlocutor de los gobiernos de izquierda o lo demás, va a ser difícil. Sobre todo con la caída de los precios del petróleo, ahí definitivamente ya incluso la proyección de Venezuela hacia el Caribe, con Petrocaribe, se va a empezar a resquebrajarse, eso es muy importante. La contribución de Venezuela a otros países de la región, en Centroamérica, por ejemplo, también con Petrocaribe, todo eso va a comenzar todo ese aparato va a comenzar a resquebrajarse. Eh, y hay serios problemas de gobernabilidad dentro del Estado. Por algo cae la producción petrolera, ¿verdad? Comenzamos a ver fallas importantes de gerencia y de administración del Estado. Entonces, la capacidad también gerencial administrativa del Estado se va a ver afectado. Eso influye en la capacidad de Venezuela de seguir proyectándose como un actor internacional. Eh, una de las, por ejemplo, un ejemplo que te puedo dar de experiencia personal. Durante la presidencia hubo dos cosas, ¿no? Que Venezuela, dos candidaturas a las cuales Venezuela se postuló durante el gobierno del presidente Chávez. Una fue el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hubo un intento y que no fue exitoso, pero quedó la candidatura pendiente para el año 2014. Y también se postuló para la presidencia del movimiento de los países no alineados. Eh, cuando Venezuela gana en secuencia cronológica, gana el puesto del Consejo de Seguridad, ¿verdad? eh, Uno ve la incomodidad de tener que asumir ese puesto, a pesar de que es un puesto que le da una gran proyección al país en su política exterior. Realmente no había un plan, ¿no? No había, y yo creo que dentro de todo, eh, Venezuela jugó un buen papel, pero fue un papel, eh, fue un papel que cuyas líneas y directrices no venían de Caracas, ¿no? Entonces no hay realmente eh, no hay ninguna ambición detrás de esa posición, ¿no? No hay un deseo de hacer uso de esa plataforma, ¿no? Incluso Maduro, cuando Venezuela preside el Consejo de Seguridad, Maduro no asiste, ¿no? Eh, y lo otro es la presidencia del Movimiento de Países No Alineados, ¿no? Que es el bloque político más importante dentro de Naciones Unidas. Representa son 123 países del sur global, ¿verdad? Unidos todos por la defensa de la soberanía, de la no intervención, ¿no? Toda una serie de principios que unen este bloque político común de países de países en desarrollo y países del sur global. La presidencia de Venezuela tenía que haberla asumido en 2014 también y implicaba organizar una cumbre en Venezuela de los países del movimiento de países no alineados. Y Venezuela postergó 2 años seguidos la convocatoria de la reunión, porque no sentía que tenía capacidad de organizarla. Eh, y eventualmente la hizo, pero
la hizo con un grado de improvisación importante, con una convocatoria tardía y con una presencia a nivel de jefes de gobierno y jefes de Estado reducida. Entonces, incluso los espacios que naturalmente había heredado el gobierno de Maduro, sin haber hecho nada, ¿verdad? No tuvo la capacidad de hacer uso de esos espacios para proyectar la política exterior venezolana. Yo creo que no solo no existía la misma ambición, no existía el mismo interés, creo que las prioridades habían cambiado completamente y las prioridades pasaron a ser domésticas, pasaron a ser internas y pasaron a ser la preservación del Estado, no la proyección de Venezuela como una potencia regional. Sí, sí, me parece una, ¿cómo se dice? Una mirada muy interesante que efectivamente los mismos problemas internos de Venezuela, pues probablemente, pues, en conjunto con los otros factores que hemos hablado, pues evidentemente, pues reducen no solamente la capacidad, sino hasta cierto punto, pues la mirada y la importancia de cuáles son las prioridades. Y en ese momento, pues se estaba dando esa situación que estás describiendo. Bueno, nada, con eso quiero agradecer entonces al profesor Alfredo Toro Carnevale y como siempre, ¿verdad? Una excelente presentación. Yo creo que hemos podido profundizar muchísimo, ¿verdad? En esta historia a grandes rasgos sobre la política exterior venezolana. Obviamente hay muchísimas cosas que me gustaría seguir discutiendo contigo más adelante, así es que si te parece bien, más adelante inventamos otra, otra conferencia, seguimos buscándole ángulos al asunto y seguimos discutiendo con el amigo Alfredo. Muchas gracias, Alfredo. Seguro, seguro. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí y de hablar contigo nuevamente. Y bueno, quedo a la espera de la nueva invitación.